como decía un empresario justamente en esas temporadas, ¿qué le recomendarías a la gente que va al día? Y respondió que ya no vaya al día. Para empezar, ¿no? Sí, que tengas un fondo. O sea, hay que empezar a hacer los hábitos, generar los hábitos importantes para afrontar este tipo de cosas, porque nunca sabes en qué momento se va a requerir. Dicen por ahí que si no estableces una meta, pues, entonces pues, ya llegaste, ¿no? O sea, no tiene mucho sentido. Entonces, una primera recomendación es ponerle nombre, ¿no? Y las metas no necesariamente tienen que ser súper sofisticadas. Hay algunas metodologías que ayudan, como las metas SMART, ¿no? Que sean específicas, medibles, alcanzables, realistas, que tengan un tiempo. Detectar indicadores de compra. ¿Qué son indicadores de compra? Es cuando tú ya estás con el prospecto y él te empieza a hacer preguntas o te hace comentarios que tienen que ver con la venta, con el producto. Ya se imaginó que está gozando de los beneficios del producto o del servicio. ¿Vale? Entonces, CETES es el esquema de ahorro más sencillo, más seguro, porque aparte está respaldado por el gobierno. O sea, el gobierno no puede no pagar. O sea, si el gobierno no pudiera pagar, pues imprimen más billetes y ya está, ¿no? Sí. Entonces, tiene, digamos, muy bajo riesgo. Y prácticamente cualquier persona lo puede hacer. Nada más te metes a cetesdirecto.com y con 100 pesos puedes abrirte una cuentecita ahí muy sencilla. Le aventaste toda la carne al asador, te dijo que no, haces como que te das por vencido, guardas tus cosas, guardas tu material, le agradeces, igual y le pides recomendados, y ya cuando te vas encaminando hacia la salida y estás por abrir la puerta, te volteas y le dices, oiga, licenciado, oiga, ingeniero, ¿le puedo pedir un favor? Y él va a pensar de todo menos lo que le vas a pedir. Él va a pensar que a lo mejor le vas a pedir usar el baño o un poco de agua, y lo que le vas a decir es, oiga, ¿sería usted tan amable de decirme en qué fallé? Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Tocayos y Negocios. El podcast que tú y tu negocio necesita oír para estar mejor. Te saluda tu amigo Pepe Sarabia y como en cada emisión me acompaña mi tocayo, Renan Duarte. ¿Cómo estás, tocayo? Muy bien, tocayo. ¿Tú qué tal? De maravilla. Pues vamos al grano. Vamos a hablar de ventas y de finanzas personales como en cada episodio. Ventas, para iniciar. ¿Qué onda? Los cierres de venta. ¿Te late si hablamos de eso hoy? Es un tema muy bueno. Un poquito cómo se cierran las ventas. Las ventas normalmente, bueno, llevan cierto proceso. Un vendedor, un comerciante, o una negociación incluso. Se presenta el producto, el servicio, el tema a negociar y después llega un momento que es el cierre de venta, o sea, pedir la lana. De entrada me gustaría que nos explicaras qué es un cierre de venta, porque me parece que en algunas ocasiones no todos lo tienen muy claro. Sí, fíjate, esto que tú comentas es de lo que más le cuesta trabajo a la gente en ventas, el cierre. Ya lograron vender la idea, ya lograron vender el producto en la mente del prospecto, pero no saben concretar. Y eso tiene que ver con algo totalmente diferente a la labor de argumentación. Esto tiene que ver con las preguntas. El que hace las preguntas lleva el tono de la conversación. Entonces, cuando se está tratando de cerrar una venta, lo que hay que hacer es hacer buenas preguntas de cierre. Entender la psicología detrás del cierre. Y eso no todos los vendedores lo conocen, no todos los empresarios saben cómo hacer eso. Y ahí es donde uno tiene que aprender a hacer buenas preguntas de cierre. Por ejemplo, si yo te estoy vendiendo, no sé, un programa de entrenamiento, ya que vi que me compraste la idea, tengo mi solicitud a la mano y lo que voy a hacer es que te voy a empezar a hacer preguntas de cierre. ¿A qué nombre va a ir, tocayo? ¿A tu nombre o al de tu empresa? Y sea lo que sea que tú me respondas, es que me estás comprando la idea. Es una manera muy sutil, no es tan directo. De hecho, los mejores vendedores que yo conozco son muy buenos haciendo ventas sutiles. Ni te das cuenta y ya les compraste lo que sea que te están vendiendo. ¿Cuál sería una, digamos, no sé si exista, me imagino que sí, como una, no sé si batería o como digamos, como unas preguntas de cierre que nos pudieras como aconsejar o recomendar? Pues esto que te acabo de decir, estas dos preguntas que te hice es el cierre de alternativa. El cierre de la alternativa consiste en presentar dos propuestas a forma de pregunta y cualquiera de las dos respuestas de cualquiera de las respuestas que te dé el prospecto es que te está comprando. Por ejemplo, si estoy buscando generar una cita y estoy contigo en el teléfono, te voy a preguntar, oye, tocayo, ¿qué te queda mejor? ¿Que nos veamos el lunes o el martes? Sea lo que sea que tú me respondas, es que a mí me conviene
que estamos llegando a un acuerdo y nos vamos a ver el lunes o el martes. Y de mi lado estoy sintiendo que tú me estás dando las opciones, pero en realidad las dos te funcionan. Exactamente. Es un cierre de alternativas de los más comunes que se utilizan en el mundo de los cierres. ¿En la mañana o en la tarde? ¿Lo quiere de este color o de este otro color? ¿Algo así? Exactamente. Se lo va a llevar con plan de financiamiento o con crédito de casa, por ponerte un ejemplo. Sí, Hay sí, 20,000 formas, pero el chiste es aprender a hacer buenas preguntas. En la parte de la venta se viene la argumentación. Uno tiene que argumentar. Le va a dar los argumentos de venta al cliente para que él compre la idea. Pero después, en el cierre de la venta, tenemos que llegar a un acuerdo, claro. Y esto se logra a través de hacer buenas preguntas. ¿Cómo uno puede identificar el momento adecuado de hacer una pregunta como esta? Porque me imagino que no puedo llegar así de inicio y ¿qué onda, tocayo? Oye, mira, traigo este celular, ¿lo quieres a pagos o de contado, no? ¿Cómo va? Así como va. Digo, no sé si sea la mejor manera. O cómo identificar el momento adecuado en el cual sí hacer una pregunta de este tipo, de cierre. Hay 20,000 opciones y hay 20,000 escenarios, pero una de las partes más cruciales es detectar indicadores de compra. ¿Qué son indicadores de compra? Es cuando tú ya estás con el prospecto y él te empieza a hacer preguntas o te hace comentarios que tienen que ver con la venta, con el producto. Ya se imaginó que está gozando de los beneficios del producto o del servicio. Por ejemplo, si estás comprando un viaje y le empiezas a preguntar al vendedor, oye, ¿y se puede que el viaje lo haga financiado? Oye, ¿y se puede que también vaya mi sobrino? Oye, empieza a hacer preguntas que te dan indicadores de compra. La mayor parte de los vendedores, al no tener entrenamiento, no saben cómo identificar estos indicadores de compra. Entonces, como tal, el cliente ya compró la idea y por eso te está dando estos indicadores de compra. Y ahí es donde entra el arte de cerrar, porque hay que aprender a hacer buenas preguntas para concretar el trato. Cuando se ven indicadores de compra es cuando se puede intentar hacer un cierre. Justo. Mira, dentro de mis programas de entrenamiento hablo de varios conceptos. Uno muy importante es la fórmula IDA. En la fórmula IDA tenemos un paso a paso de lo que tenemos que hacer para llegar al punto del deseo y posteriormente al punto de la acción. El cierre tiene que ver con la acción. ¿Qué acción queremos que se logre? Que el cliente me firme, me pague, me transfiera y me compre. Pero previo a una acción tiene que haber una emoción. Entonces yo como vendedor tengo que ser muy bueno emocionalizando al cliente para que él se vea viviendo de los beneficios del producto o del servicio, que se vea gozando de esos beneficios. Y cuando ya compro la idea, me empieza a dar indicadores de compra. Y cuando me da indicadores de compra, empiezo a aplicar cierres de ventas. Acabas de decir algo bien interesante, emocionalizar al prospecto o a la persona. He escuchado en algunos sitios decir que las ventas son más emoción que razón, más emoción que lógica. ¿Cómo puede una persona, cómo se puede emocionalizar al otro? Compramos por emoción y justificamos por razón. Por más racional que se crea tu prospecto o tu cliente, la realidad es que somos profundamente emocionales y el buen vendedor sabe cómo evocar emoción. Hay muchos mecanismos, hay muchas formas, pero uno de los mecanismos más poderosos es aprender a contar historias. Todos los grandes vendedores que yo conozco son expertos a la hora de contar historias y relatar testimonios. ¿El storytelling que dicen? ¿Algo así? Así es. Ya hoy en día sabes que nos encantan los malinchismos y ya hasta se inventaron el story selling. Pero la verdad es que los mismos principios vienen desde hace mucho tiempo. Es la misma gata pero revolcada. Entonces, son historias y testimonios. Los seres humanos, antes de tener estos mecanismos de compartición del conocimiento, si así lo quieres ver. Antes compartíamos el conocimiento de manera oral. Hoy en día ya tenemos la escritura, tenemos herramientas tecnológicas como lo es el teléfono celular, pero esto es reciente. Antes, ¿cómo se transmitía el conocimiento? De boca a boca, ¿no? Lo que, digamos, lo que nos contaban las personas, bueno, nuestros antepasados, digamos, papás, abuelos, se pasaba así. El abuelo juntaba a los chamacos en medio de la fogata, alrededor de la fogata, y empezaba a contar historias y relatar mitos, leyendas, anécdotas, y así es como se transmitía el conocimiento. Eso está profundamente grabado en nuestro ADN. Así es como aprendemos por naturaleza. Ya de unos cuantos años para acá tenemos la escritura, los libros y diferentes mecanismos. Pero antes se transmitía a través de historias y testimonios el conocimiento. Entonces eso está muy grabado en nuestra humanidad. Y por eso cuando contamos una historia o relatamos un testimonio nos identificamos. Y por eso conectamos
y nos emocionalizamos. Entonces, digamos que las historias, contar anécdotas, nos ayuda para generar una emoción en la persona, Justo. ver si está interesada, observar indicadores de compra, si es que está mostrando interés o algo, y entonces se puede aventar un cierre. Aparte del cierre de alternativa que nos explicabas hace rato, ¿qué otro cierre te ha funcionado muy bien? Hay muchos, por ejemplo, uno que a mí me funciona mucho en este tema de las historias es el cierre por invitación. Cuando yo ya vi que alguien compró la idea, cuando ya lo veo dándome muchos indicadores de compra, simplemente le pregunto, oye, ¿por qué no te inscribes? Oye, ¿por qué no lo pruebas? Oye, ¿por qué no te lo llevas? Como muy casual, como dándoselo. Y ese funciona bastante bien. Hay 20,000 cierres, hay 20,000 formas, el cierre de invitación es uno y funciona bastante bien con las historias. Entonces, cada prospecto es diferente, pero casi siempre mi proceso es similar. Llego, te platico del producto, del servicio. Obviamente antes averigüé a través de preguntas qué es lo que tú buscas, qué es lo que a ti te motiva y ya de ahí te voy llevando poco a poco, te cuento algunas historias, conectas con la emoción, te vislumbras gozando de los beneficios del producto o del servicio y ahí empiezo a aplicar algunos cierres. Es un mecanismo que siempre se repite y obviamente con la práctica se va dominando cada vez más. Yo creo que a veces da cosa hacer un cierre de ventas, ¿no? ¿A ti te pasaba cuando empezabas en tu proceso, no sé, un miedito de, ok, De ya pedir la presenté? venta. Exactamente, Sí, ajá, sí, 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 sí. Que me imagino a muchos sí. vendedores, emprendedores y demás, probablemente les sucede. Incluso no te quedes pensando, amigo espectador, en que esto nada más es como para el vendedor de cambaceo. Sí, La negociación, una negociación es una venta. Si te vas a sentar a levantar capital, por ejemplo, para tu negocio o para negociar con un proveedor o algo así, sigue siendo una venta también que requiere también hacer un cierre al final, ¿no? ¿A ti te justo. pasó esto de sentir miedito para ya pedir el billete? El dinero. Págame. Sí, claro. Sí, por supuesto. Mira, yo no vengo de una familia de empresarios, yo no vengo de una familia que tenga mucho dinero, entonces temas de dinero jamás los trataron en mi casa. Entonces, cuando me tocaba hacer mi labor de ventas, como yo no tenía dinero, yo pensaba que los clientes no tenían dinero. Entonces, mi contexto financiero era muy pequeño y para mí pedirle 10,000 pesos a un cliente para que me comprara un seminario era algo fuera de mi contexto financiero y me costaba trabajo. Conforme fui avanzando y fui teniendo clientes de diferente nivel, me empecé a dar cuenta que sí tenían dinero. De repente me tocó ver como un cliente en una comida cualquiera entre semana con otros amigos empresarios se gastaba 6,000, 7,000 pesos en algún restaurante de buen nivel. Entonces ahí me di cuenta que sí tenían dinero. Y pensé para mis adentros, oye, si tienes 6,000, 7,000 pesos para una comida en un restaurante, claro que vas a tener 10,000 pesos para comprarme un seminario. Pero eso fue gracias a vivir la experiencia de ver que tenían dinero. Pero al principio no lo creía y por eso me costaba trabajo. ¿Has escuchado acerca de la PNL, la programación neurolingüística, Ujú. este tipo de cosas? Sí. De repente he visto algunos videos, algún contenido que hablan de un montón de técnicas, que si tocas a la persona de una forma, que si los ojos los mueves de tal manera, y no sé qué tanta serie de, no sé si llamarlos técnicas, trucos y demás para cerrar a la persona. En tu perspectiva, ¿este tipo de cosas sirven? ¿Funcionan? ¿Vale la pena intentar aplicarlas y Ujú. todo esto? Mira, hay muchas técnicas, muchas metodologías. No te puedo hablar de un tema que no conozco, como lo es la PNL, pero al final siempre es lo mismo. Al final, en el fondo, todo es lo mismo y cada quien va a utilizar lo que más le funcione. Yo no he leído sobre PNL, me tocó escucharlo, pero si tú te vas todavía más atrás y buscas más en la fuente, vas a encontrar que es lo mismo, es aprender a utilizar las palabras. A mí me hablaron mucho en mis entrenamientos de lo siguiente. Las palabras son mágicas y el cómo las utilizamos tiene un efecto en las personas. Entonces el buen vendedor, el buen negociador, el buen empresario sabe cómo utilizar las palabras correctamente. Y son varias cosas. Dentro de la PNL se habla del rapport, que tener esta sincronicidad en la corporalidad con otra persona hace que se conecte más. Y hay 20,000 formas. Cada quien va a utilizar lo que más le funcione. Si lograste la venta, dale. Y entiende por qué lograste la venta. Creo yo que eso es lo importante. El otro día escuché el cierre del cachorro, me llamó mucho la atención Ajá. que se llame así. ¿Cómo es el cierre del cachorro? El cierre del cachorro consiste en dar una prueba, entre comillas, condicionada de tu producto o tu servicio. La historia es muy larga, pero se supone que hace mucho tiempo había grandes tendajones donde se vendía desde una
la minita de afeitar hasta cosas muy, muy, muy grandes. Entonces, el dueño de la tienda tenía una perra y esa perra había tenido perritos. Entonces, de repente llega un señor, supongámoslo, el señor John, con su pequeño hijo Johnny, ¿no? Ok. Y de repente el pequeño Johnny se emociona al ver que estaban los cachorritos y pues dice, papá, papá, cómprame un cachorrito, cómprame un perrito. Y le dice el papá, no, 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 no nos vamos a llevar un perrito. Y entonces el dueño de la tienda se da cuenta y le dice al señor John, no, pues mire, llévese el cachorrito, quédeselo una semana y ya que se le pase la emoción al pequeño Johnny, pues me lo trae, no hay ningún problema. Y cayó redondito. Entonces se llevaron el cachorrito, ya lo tuvieron una semana y a la semana regresa el señor John, no a devolver el cachorrito, sino a comprar el collar para el perro, las croquetas para el perro, el tazón para el perro y todo para el perro, porque ya toda la familia se había emocionado. Entonces, el dueño de la tienda hizo la venta del año. Entonces, en eso consiste el cierre del cachorro. Como se fue con la prueba del producto, que en este caso era el cachorrito, pues qué tentación más grande porque no se lo cobró, ya lo vivió, ya le gustó y ya regresó a complementar todo lo que había necesitado el cachorrito. Que este cierre, me imagino, su origen tiene muchísimo tiempo, Sí, hace claro. muchísimos años. Y ahorita mientras lo platicas, es lo que nos aplican las aplicaciones, Sí. ¿no? De streaming, tal Exacto. cual. No hay problema, pruébalo 30 días y luego me pagas. Exacto. El tema es que a los 30 días ya te gustó el servicio o se te olvida y ya lo terminas con una suscripción mensual que a veces dura un montón de tiempo. O que ya ni utilizas. Y luego se te olvida cancelar. Justo, los grandes corporativos, las grandes marcas conocen de todo esto y lo aplican. Como bien tú dices, pagas Spotify al segundo mes después de utilizar el mes gratis. Sí. O estas aplicaciones que se utilizan mucho para edición de video o las herramientas que hay hoy en día, te las dan un cierto tiempo gratis, ya te gustó, ya viste que sí te funciona, ya no te ves viviendo sin los beneficios de esa aplicación y terminas pagando. Una suscripción de 300 pesos, 400 pesos, 900 pesos, pero funciona. Y como funciona, pues lo siguen aplicando. Cuéntanos una breve anécdota o algo, digamos, de una venta, algún cierre que dices, no, aquí apliqué el cierre y funcionó. Y otra en la cual, porque me imagino que no todas las ventas funcionan, en la cual tal vez intentaste aplicar y a lo mejor no hubo el resultado. Primero, una buena, digamos, así que a la que te acuerdes ahorita que digas, se aplicó el cierre, lo apliqué de esta forma y jaló. Ok. Pues tengo un montón de anécdotas. A lo mejor ahorita una que me acuerdo mucho. Yo estaba vendiéndole uno de mis programas a una señora que había ido a uno de nuestros eventos. Ella trabajaba en una universidad del área gastronómica, allá por la zona de La Paz, aquí en Puebla. Y entonces me dio la cita, yo llegué con ella, ella muy amable, me dio un tour por toda la universidad, me mostró los salones, entramos a 2, 3 clases donde estaban haciendo panecitos, también probamos un poquito, estuvo padrísimo el tour, estaba muy bonito el lugar. Y entonces de repente llegó un momento en el que ya llegamos a una sala grandota, donde había varios sillones, y entonces ya hice mi presentación de ventas. Como ella ya había ido a uno de nuestros eventos, le había gustado mucho, pero no sabía qué onda con el entrenamiento. Ya cuando llegué con ella le empecé a presentar y me empezó a poner algunas objeciones, que no tenía dinero, que no tenía tiempo, pero sí estaba interesada. Entonces yo lo que hice fue que la empecé a atiborrar de historias y testimonios que ya teníamos dentro de la firma. Obviamente lo que sucedió es que se emocionalizó muchísimo, le encantó y empezó a ver el como sí, porque cuando la emoción es alta, la razón es baja. Entonces empezó a ver el cómo sí podía pagarlo. Y para no hacerte el cuento largo, va a la oficina, de repente regresa con 2,000, 3,000 pesos, me los da y me dice, Renan, nada más que no te vean porque los acabo de sacar de la caja. Ok. Entonces ya llenamos la solicitud, me dio el anticipo. Ella es una mujer muy honorable, obviamente lo repuso, pero fíjate qué grado logras que una persona haga cosas ilógicas. O sea, terminó sacando dinero de otro lado que a lo mejor no era suyo, pero terminó reponiendo y me terminó pagando. Y ese es el arte de la venta, aprender a emocionalizar y después irte al cierre. Obviamente tomó el programa, le funcionó y también fue otro testimonio que tuvimos ahí. Por supuesto. En el grupo. ¿Y ahora alguna que no hubiera jalado tanto? Pues te puedo platicar un montón. Si tengo varios aciertos es porque tengo un montón de fallos.
Yo cada vez que salía a hacer mi actividad de ventas diaria, yo trabajaba mucho el mercado frío, salía a tocar puerta por puerta. Me dijeron que tenía que volverme muy bueno en lo difícil, porque si me volvía bueno en lo difícil, después lo fácil iba a ser pan comido. Y lo más difícil en ventas es prospecteo y venta en frío. Ok. Entonces yo todos los días salía a tocar puertas y nada más para que te des una idea, de cada 30 puertas que yo tocaba, cada negocio al cual yo me acercaba, de esos 30, solamente uno me permitía hacer mi presentación de ventas. La labor principal en ventas es lograr presentaciones de ventas. Estar cara a cara con un prospecto, presentándole, tratando de cerrarlo. Mientras no esté teniendo presentaciones de ventas, estoy desempleado. Entonces yo tenía que lograr presentaciones de ventas. En el equipo de ventas en el cual yo estaba, el estándar mínimo de actividad eran 5 presentaciones al día. Si estuviera lloviendo, tronando o relampagueando, no importaba, yo tenía que lograr 5 presentaciones de ventas. Entonces imagínate, si yo quería lograr 5 presentaciones y de cada 30 negocios uno me daba la oportunidad de presentar, me costaba mucho trabajo llegar a las 5 presentaciones. Era más o menos mi estadística. Entonces, imagínate la cantidad de rechazos, bateos, fracasos que vivía todos los días. Entonces te puedo platicar un montón y me podría aventar aquí un podcast yo solito, pero el De chiste es historias. eso. Intentaba y no me salía, o el cliente se negativizaba, o de repente yo no lograba hacerle ver la perspectiva correcta, y era todo un arte porque yo nada más llegaba con mi solicitud, mi pluma y mi saliva y mi habilidad. Entonces sí era muy difícil. Te puedo platicar muchas, pero creo que nos damos una idea. Era mucha actividad, mucho bateo, mucho fracaso, mucho rechazo, me sacaron de negocios. Te puedo platicar 20,000 anécdotas. Cuando un cierre no jala, Mm. o se hace la labor, se hace la presentación, se avienta una pregunta de cierre, y por una u otra razón no se concreta La la venta. transacción, la venta, lo que sea. Si al menos la venta como tal que buscaba el vendedor no se concreta, ¿qué sería lo por lo menos que debería obtener el vendedor de esa interacción? Ujú. Algo que saque de esa interacción. Exacto. Mira, hay de todo. Lo primero es aprendizaje, siempre. Cada vez que terminas una presentación de ventas, lo ideal es que te lleves una libreta de bolsillo para que tú retroalimentes tu propio desempeño. Porque si tú no estás retroalimentando tu propio desempeño, vas a seguir en el mismo nivel de desempeño. Entonces tú sales de tu presentación y en una libretita haces una evaluación de lo que acaba de pasar. ¿Dónde sentí que le iba ganando? ¿Dónde sentí que lo iba perdiendo? Si me compró, ¿por qué me compró? Si no me compró, yo me pongo a pensar el por qué no me compró. Si me puso objeciones que no pude manejar, no me voy a dormir ese día hasta que encuentre 10, 15, 20, 30 soluciones a esa objeción. Porque si no, el día de mañana me la voy a volver a encontrar y como no la sé manejar, me voy a quedar atorado en el mismo nivel de desempeño. Entonces, lo primero es que saliendo de la presentación, haga uno su propia retroalimentación. Eso es lo primero. Lo segundo, puede ser que busque establecer algún acuerdo o indague realmente por qué no compró. A veces lo que pasa es que los clientes se ponen un escudo, se ponen como una coraza y entonces no te dicen realmente qué es lo que piensan. Hay un cierre muy padre que es el cierre de la venta perdida. ¿Cómo es el cierre de la El venta cierre de la perdida? venta perdida lo que haces es que haces como que te das por vencido. Ya le intentaste de 1000 maneras, le aventaste toda la carne al asador, te dijo que no, haces como que te das por vencido, guardas tus cosas, guardas tu material, le agradeces, igual y le pides recomendados, y ya cuando te vas encaminando hacia la salida y estás por abrir la puerta, te volteas y le dices, oiga, licenciado, oiga, ingeniero, ¿le puedo pedir un favor? Y él va a pensar de todo menos lo que le vas a pedir. Él va a Ok. pensar que a lo mejor le vas a pedir usar el baño o un poco de agua, y lo que le vas a decir es, oiga, ¿sería usted tan amable de decirme en qué fallé? Digo, yo soy un principiante, estoy empezando y la verdad es que no me gustaría que mis demás clientes se pierdan de estos grandes beneficios de lo que yo ofrezco, pues porque yo soy un novato. Entonces, ¿me podría usted decir en qué fallé? Y entonces él, como ya bajó la coraza y quiere sentirse bien porque te dijo que no, pues te va a decir la objeción real. Entonces ya la averiguaste, la trabajas y te regresas al cierre. Ese es Ok. el cierre de la venta perdida. Como que te das por vencido, dices, ok, cámara, ¿sabes qué? No, 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 ya vi que no, Ujú. pero no es mala onda, dime en qué la regué y puedes volver a Boom. regresar. Sí, exacto. Hay 20,000 formas y hay 20,000 técnicas y se trata de ponerlas en práctica, vivirlas e interiorizarlas. Y al final el cliente se termina llevando un gran beneficio. Creo que lo que le pasa a mucha gente es que piensa que vender es estafar
o vender es hacer un mal a la persona. Si estás ofreciendo un gran producto, si estás ofreciendo un gran servicio que realmente le va a ayudar a la persona, es casi casi un deber venderle. Esa es mi cosmovisión. Entonces, para mí, no hay objeción en mi cabeza. Si yo le vendo, vamos a ganar todos. Él va a ganar un gran producto, un gran servicio, yo voy a ganar una comisión, mi empresa va a ganar dinero y entonces ganamos todos. Mi familia va a tener recursos para poder tener una mejor calidad de vida. Entonces, el gran estigma que existe alrededor de las ventas es que piensan que este tipo de técnicas o estrategias son para manipular a las personas. Exacto, sí. Eso he escuchado bastante, que a veces algunos emprendedores o vendedores llegan a expresar como que se sienten mal por el hecho de cerrar una venta. Me has platicado incluso de cierres fuertes que has hecho. Saludos a algunos amigos que nos conocen. Hola. ¿No? Que de alguna forma te decían, no tengo dinero, no tengo nada, y los has cerrado fuertemente. Claro. Y después se dan cuenta y te agradecen por ese cierre porque era lo que necesitaban, ¿no? Porque al final observan los beneficios del producto o del servicio que les estabas ofreciendo. Sí, claro. Entonces, pues es súper primordial trabajar en uno mismo como emprendedor, como empresario, como negociante, como vendedor, para poder proyectar también esa seguridad al momento de hacer un cierre, ¿no crees? Totalmente de acuerdo. Mira, normalmente lo que nos pasa es que en casa nos enseñaron a ser muy diplomáticos, muy queda bien. No le digas eso a tu tío porque está mal, está siendo un grosero. Y realmente lo que está pasando es que estás diciendo la verdad. Entonces, en casa nos enseñaron a ser muy diplomáticos, excesivamente diplomáticos. Y eso en el mundo de los negocios no funciona. Cuando eres excesivamente diplomático, cuando eres excesivamente queda bien, nunca cierras. Y yo conozco un montón de vendedores que tienen chorrocientos amigos por toda la ciudad, pero no cierran y no logran tratos. Entonces, el buen vendedor, el buen cerrador es firme, es determinado, es agresivo. Ojo, eso no quiere decir que sea grosero, pero sabe a lo que va. Está ahí para cerrar una venta. No estás ahí para generar amigos, estás ahí para generar una venta. Entonces, lo que nos cuesta trabajo es tener esa seguridad y esa confianza para pedir la venta, para pedir el anticipo, para pedir el cheque, para pedir el pago. Todos los grandes empresarios de alto nivel son muy buenos negociadores y van a lo que van. Mis clientes viejos lobos de mar, como les llaman, son así, son directos, no se andan por las ramas. Pero hoy en día estamos muy acostumbrados a suavizar las cosas. Entonces, cuando alguien es firme, cuando alguien es determinado, lo sienten grosero. No, estamos aquí para hacer negocios, no nos juntamos para tomar café y hacer amistad. Primero cerramos el negocio y ya después nos hacemos amigos. Pero yo vine aquí a cerrar una venta. Y esa es la mentalidad que deberían de tener. Pero luego la gente se pierde y no tiene confianza y seguridad en sí misma. Así que amigos, seguridad en uno mismo para cerrar ventas, aplicar las técnicas, aprender de las técnicas para poder ejecutarlas en el momento de una presentación. Y pues eso evidentemente va a ayudar a cerrar más negocios, a que nos vaya mejor, ¿no? El cierre de ventas es una de las cosas que pues, tiene estos paradigmas. Las ventas en general, estos paradigmas de que es complicado, difícil, no debería hacerlo. Y otro gran tema que justamente también suele tener ahí algunos paradigmas y formas de pensar es el tema del ahorro del dinero, mi buen tocayo. Sí, totalmente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por mirar el podcast. Espero de verdad que todo lo que estás aprendiendo te sirva de gran ayuda para mejorar tu negocio y crecer tus empresas. Quiero aprovechar el espacio para invitarte a mis programas de entrenamiento. Yo me dedico a impartir programas formativos para el área comercial. Si tú sientes que tu negocio está topado, ya vendes, ya generas negocio, pero sientes que estás topado y que hay algo que no te permite subir al nivel superior siguiente, probablemente lo que te haga falta es un entrenamiento de ventas para desbloquear esos niveles que estás buscando. Un 20, un 30, un 40 o más por ciento en ventas es posible gracias a tomar un entrenamiento con tu servidor. Aquí abajo va a haber un link donde vas a poder preguntarme toda la información. Pícale aquí abajo y con mucho gusto te doy todos los detalles. Sigue disfrutando el podcast. Totalmente de acuerdo. Fíjate, en mi experiencia me ha tocado ver mucha gente, muchos empresarios, emprendedores que ya dominan el arte de vender o ya tienen un producto validado en el mercado, ya les está yendo muy bien, pero cometen un gran error que es justamente esto, no ahorrar. Y sucede que sí están ganando buen dinero, pero no tienen el recurso para la temporada de vacas flacas, cuando ya hubo una temporada de vacas gordas anteriormente. Y eso es un gran error y creo, Tocayo, que tú eres un experto en el tema. Entonces, ¿tú qué le recomendarías a un emprendedor, a un empresario para poder generarse buenos hábitos respecto al ahorro, por ejemplo? Fíjate que una de las cosas principales o que hay que trabajar
De entrada es el concepto que tenemos del ahorro como tal. Muchas personas se llegan a acercar y dicen, es que, ¿por dónde ahorro? ¿Dónde debería ahorrar? ¿Debería ponerlo en tal o cual instrumento? Y suelo trabajar con ellos primero en el tema del concepto del ahorro. ¿A qué voy? A que por lo general la mayoría de las personas asocian el ahorro con sacrificio. Con pérdida. Con pérdida. Es que para ahorrar tengo que dejar de comprar otras cosas o tengo que sacrificarme. Y a nadie nos gusta sacrificarnos. O sea, nuestra Implica cabeza dolor. implica dolor. Entonces, nuestra cabeza está programada para aumentar el placer y evitar el dolor. Entonces, la mayoría de las personas tiene asociado el tema del ahorro con pérdida, dolor, sacrificio, algo que es muy difícil. Tengo que dejar de comprarme mi cafecito en la mañana para ahorrar, pero me encanta a mí el café, yo no puedo arrancar sin café. O tengo que dejar de ir al cine, o tengo que dejar de hacer muchas cosas para ahorrar. Entonces, ese concepto inicial hace que de alguna forma las personas eviten ahorrar. Porque están buscando inconscientemente evitar el sacrificio que implica ahorrar. Entonces, una de las primeras recomendaciones es, de entrada, cambiar ese concepto. ¿Y cómo lo cambiamos? A través de establecer metas específicas de ahorro. Porque si nada más dices, voy a ahorrar por ahorrar, pues en realidad no tiene mucho sentido. Claro. O sea, simplemente hacerlo por hacerlo. Hacerlo por hacerlo no tiene mayor motivación. En cambio, cuando tú le pones una meta específica al ahorro, ya cambia la cosa. ¿Sí? Cuando dices, bueno, es que voy a ahorrar porque me quiero comprar un nuevo celular. Digo, cada quien puede tener la meta al nivel que quiera, ¿no? Algunos quieren cambiar de celular, otros quieren cambiar de coche, otros quieren pagar la colegiatura de sus hijos, otros quieren tener buen dinero para el ahorro, otros quieren irse de viaje, otros quieren hacer una inversión en su negocio, etcétera. O sea, hay diferentes metas. Pero sí cambia el hecho de ponerle nombre al ahorro. Sabes que este dinero, en lugar de gastármelo en el cafecito, en las papitas, o si lo vemos a nivel empresarial, en lugar de gastárnoslo en cambiar la decoración de la oficina, lo vamos a destinar porque vamos a abrir una nueva línea de productos, o porque vamos a abrir ahora una tienda en línea, o porque vamos a contratar un consultor en este tema, o vamos a mejorar. Sí, cuando hay un objetivo... meta. Una meta del ahorro, entonces tiene sentido ahorrar, ¿no? Dicen por ahí que si no estableces una meta, pues, entonces ya llegaste, ¿no? O sea, no tiene mucho sentido. Entonces, una primera recomendación es ponerle nombre, ¿no? Y las metas no necesariamente tienen que ser súper sofisticadas. Hay algunas metodologías que ayudan, como las metas SMART, ¿no? Que sean específicas, medibles, alcanzables, realistas, que tengan un tiempo. Sin embargo, con el simple hecho de que en tu cabeza ya sepas como hacia dónde, ya va cambiando. O sea, ya es digamos, un primer paso. Cambiar el concepto del ahorro creo que es fundamental. Y de ahí pues nos podemos ir a diferentes tipos de instrumentos de ahorro. Depende de la cantidad que la persona tenga. Otro paradigma a romper, por ejemplo, en este tema, es que a veces las personas piensan que para ahorrar se necesita mucho dinero. Entonces, no, hasta Justo que yo eso te iba a tenga preguntar. dinero, voy a empezar a ahorrar. Ahorita no puedo porque tengo bien poquito dinero. Entonces no puedo ahorrar porque no tengo mucho dinero. Y sí hay instrumentos muy, muy accesibles, muy alcanzables. Uno de los más sencillos, los CETES, ¿no? Recordemos que, no me quiero poner demasiado técnico, pero recordemos que existe algo llamado inflación, que se come el valor de nuestro dinero a través del tiempo. Si tú, tocayo, agarras dinero y dices, sale, voy a poner una meta de ahorro. Y hoy no me voy a gastar 100 pesos, pero los metes a tu alcancía, a tu cochinito, ¿sí? Al muñequito que te ganaste en la feria, ¿sale? En las canicas jugando en la feria. Ajá. Y pones ahí tu dinero. No es que esté mal, pero ese dinero ahí guardado en una alcancía, debajo del colchón o en una cuenta bancaria, está perdiendo valor a través del tiempo por efectos de algo llamado inflación. Insisto, no nos vamos a poner técnicos. Simplemente entendamos que la inflación existe y se come el valor de nuestro dinero. Desde otro punto de vista, ese dinero pierde poder adquisitivo. ¿Cómo lo vemos? Muy sencillo. El dinero que utilizabas para hacer el súper hace 3 años, ¿sí? Ya no te alcanza para lo mismo. Sobre todo las amas de casa me van a entender un montón. O si vives como tú, que vives solo, pues te das cuenta, ¿sale? El súper cada vez es más caro. Y esto pasa en general todo el tiempo. Entonces, si nada más tenemos dinero guardado ahí en una alcancía, ese dinero va a perder valor. Para evitarlo,
hay que ponerlo a trabajar, hay que ponerlo en un sitio, en un instrumento de ahorro que genere una ganancia y que esta ganancia sea por lo menos igual a la inflación que tengamos en el país. La inflación va cambiando y depende de diversos factores. Ahorita andamos entre un 4 o un 6% anual más o menos. Entonces, si algo te paga un rendimiento de ese tamaño, estaríamos ahorrando, ¿vale? Entonces, CETES es el esquema de ahorro más sencillo, más seguro, porque aparte está respaldado por el gobierno. O sea, el gobierno no puede no pagar. O sea, si el gobierno no pudiera pagar, pues imprimen más billetes y ya está, ¿no? Sí. Entonces, tiene, digamos, muy bajo riesgo. Y prácticamente cualquier persona lo puede hacer. Nada más te metes a cetesdirecto.com y con 100 pesos puedes abrirte una cuentecita ahí muy sencilla. Hasta te bajas la aplicación, ¿cierto? Puede ser a través de la aplicación, puede ser a través del sitio web directo, lo enlazas a tu cuenta bancaria, es más, hasta puedes programar el ahorro, que es otra gran herramienta que puedes hacer, ¿no? Automatizar el ahorro y entonces de forma periódica, cada mes, pues CETES toma algo de tu cuenta bancaria y lo coloca ahí en tu cuentita de ahorro de inversión. No te vas a hacer millonario. No es algo que te vaya a sacar de trabajar, pero empiezas a ahorrar, tocayo. Una de las claves, exactamente, una de las claves al inicio es desarrollar el hábito del ahorro. Le digo a la gente, ¿no? No te vas a hacer millonario con esos 100 pesos. De hecho, a veces es una objeción para no ahorrar. Es que, ¿de qué sirve ahorrar 100 pesos al mes y eso no me va a hacer rico? Mejor, ¿no? Me los gasto. Mejor me los gasto. El tema no es que te haga rico esos 100 pesos. El tema es que desarrolles el hábito de ahorrar. El tema es que tengas la capacidad de no gastarte todo tu dinero y colocar una parte de tu dinero en algo que te genera ganancia. Hoy es con 100 pesos y a lo mejor tú no alcanzas a dimensionar porque dices, en dinero no voy a ganar gran cosa. Pero en desarrollo de hábito sí ganas un montón. Porque a diferencia de lo que te pasaba antes, que te gastabas todo, ahora ya no. Y hasta te sientes bien. Claro. No, te sientes porque, órale, qué padre. Aparte de mi sueldo, tengo mis CETES que están generando algo, ¿no? Y después empiezas con CETES y luego puedes pasar, por ejemplo, a instrumentos como las SOFIPOS, Sociedades Financieras Populares, que también son de muy bajo riesgo, que también te permiten tener cuentas desde cantidades muy bajas, como 100 pesos mexicanos también. Algunos ejemplos específicos están las cajitas de Nu, que estuvo muy fuerte el año pasado con tasas de rendimiento bastante altas, hasta del 15% anual. Ya ahorita ya están bajando un poquito, pero son instrumentos de muy fácil acceso. Prácticamente cualquier persona puede tenerla y pues ya te está generando ahí un rendimiento. Mercado Pago también tiene otro esquema muy similar. Financiera Sustentable también. Todas estas que te menciono, tocayo, reguladas, todas estas con muy bajo riesgo y que prácticamente, insisto, cualquier persona desde su celular, desde la página de internet, puede hacer este tipo de ahorros de muy bajo riesgo, prácticamente seguros, y empiezan a desarrollar este hábito, este tema de colocar el dinero en un sitio y vaya produciendo. Insisto, no te va a volver millonario, pero al menos no va a perder valor a través del tiempo. Y además te puede funcionar como fondo de emergencia. Claro. Que es súper importante contar con un fondo de emergencia, ya sea de manera personal como para un negocio, para tu empresa. La pandemia, tocayo. ¿Cuántos negocios tronaron en el momento de la pandemia porque no tenían un fondo de emergencia? Porque de repente pues cerraron los negocios. No había de otra. Y entonces no había de dónde echar mano. Se perdieron empleos, se perdieron negocios. Muy buenas ideas seguramente, pues ahí se quedaron. Sí. Entonces, hay que ahorrar. Como decía un empresario justamente en esas temporadas, ¿qué le recomendarías a la gente que va al día? Y respondió que ya no vaya al día. Para empezar, ¿no? Sí, que tengas un fondo. O sea, hay que empezar a hacer los hábitos, generar los hábitos importantes para afrontar este tipo de cosas, porque nunca sabes en qué momento se va a requerir. Hace un momento decías, una de las razones para ahorrar es prepararse para cuando la situación no está muy bien. Recientemente leía en un libro que uno de los
grandes riesgos o uno de los momentos en los cuales el empresario, el emprendedor o en general cualquier persona debe estar muy atenta es cuando las cosas están bien. Porque cuando las cosas están bien, por lo general las personas bajamos el ritmo, ¿no? Caemos en una zona como de que la cosa está tranquila, todo está fluyendo, las ventas están bien, el negocio está funcionando, hay dinero, entonces no hay mucho problema. Y ahí es momento de estar muy atento. Cuando hay buenos ingresos, es uno de los momentos más ideales para crear este tipo de fondos de ahorro o incluso de inversión. Porque al final estarás de acuerdo, Tocayo, la vida no es lineal. Entonces tenemos subidas, bajadas, a veces más pronunciadas, a veces menos, pero siempre hay subidas y bajadas. Los fondos de emergencia, el ahorro puede salvar tus finanzas personales o puede salvar tu negocio de una de estas caídas, de uno de estos momentos complicados, ¿no? Entonces, si no hay una meta como tal, pues por lo menos la meta puede ser formar tu fondo de emergencia, ¿no? Que por lo general se recomienda que sea el equivalente a 3 meses de tus gastos. Si son tus finanzas personales, lo que tienes que hacer es ver cuántos son tus gastos mensuales, o sea, cuánto dinero necesitas para vivir. Eso multiplícalo por 3 y ese debería ser tu objetivo de fondo de emergencia. Por lo menos, ¿esto qué significa? Que si tu fuente principal de ingresos, ya sea tu empleo o tu negocio, dejara de darte dinero, tienes 3 meses para reaccionar y que tu calidad de vida no se vea afectada. Se mantenga por lo menos, y pues es un tiempo que tienes para reaccionar. Hay quien trabaja por 3 meses, hay quien se prepara mejor y dice 6 meses, 1 año, maravilloso, ¿no? Te da tiempo. Este tipo de estrategias te permite tener maniobra de acción ante situaciones desafortunadas. Que lo que sucede, la mayoría de la gente no tiene este tipo de fondos. Pasa algo y tómala. Para abajo. A correr, ¿no? O a endeudarse. Ahora, ya no tengo, pues de la tarjeta, o a pedir prestado, o a correr, y tú lo ves seguramente en ventas. Cuando un vendedor está urgido de cerrar, ¿no? Menos le compran. Lo transmite, ¿no? Sí. Entonces, termina repercutiendo, la falta de ahorro termina repercutiendo en general en las operaciones del negocio, en el desempeño de la persona. Sí, en tu bienestar personal, en tu tranquilidad mental, y eso te termina afectando en todo. El ahorro es súper importante. Entonces, una, los CETES, ¿no? La otra, las SOFIPOS son muy buenas herramientas. Y otra, hoy en día incluso los bancos como tal ya se han ido adaptando. La verdad es que antes los bancos castigaban mucho las cuentas de ahorro y hoy algunos bancos ante esta competencia pues han empezado ya a ofrecer algunos planes de inversión, digamos, entre comillas, le llaman inversión, pero realmente es ahorro, a plazos muy cortitos, a 28 días, por ejemplo, o a 7 días incluso. Entonces tú pones una cantidad de dinero ahí, muy cortita, va a generar un rendimiento pequeño y en 7 días está disponible. De tal forma que si tienes una emergencia, en lo más tardado que vas a tener tu dinero van a ser esos 7 días. Entonces... ¿Y cuánto te da? Es bastante cómodo. Normalmente suelen ser tasas bajas, digamos, cercanas a la inflación, a veces 3%, 4% anual, 5% anual, más o menos, pero volvemos al punto. El objetivo con estas estrategias no es ganar dinero, ¿sí? Para ganar dinero está la inversión, y ya hablaremos de inversión en otro episodio. Esto es más pero un tema ahorro. De proteger el poder adquisitivo del dinero. Proteger el valor de nuestro dinero y contar, digo, mientras no lo utilizamos, el fondo de emergencia es para eso. Un fondo de emergencia no lo vas a estar utilizando todo el tiempo. Una emergencia es, por ejemplo, un diagnóstico médico, o que tengas que atender un accidente, o que te quedes sin fuente de ingresos. Eso es emergencia. Entonces, no tenemos emergencias todo el tiempo. Entonces, como el fondo de emergencia no lo utilizas constantemente, suele quedarse guardado durante bastante tiempo. La idea es que mientras no lo utilices, no pierda valor. Por lo menos genere algo. Insisto, no te va a ser millonario, pero al menos está disponible para que cuando tengas la emergencia, el dinero que estuviste ahorrando ahí sí te sirva. O sea, sí te funcione para hacerle frente a la situación. Eso es ahorrar. ¿Cómo le podría hacer una persona que no tiene tantos ingresos para poder hacer este fondo de emergencia? Supongamos, hay algunas personas que puede pasar que no tengan tanto ingreso y están limitadas, a lo mejor no saben cómo generar más dinero.
¿tú cómo le recomendarías a una persona que pueda llegar al punto de hacer este fondo de emergencia de 3 meses si está muy limitado en sus ingresos? Mira, tocayo, en mi experiencia lo que he observado es que por muy limitado que estés, siempre hay un área de oportunidad de mejora. Hay una estrategia que implemento mucho con mis alumnos, que es una estrategia de optimización de gastos. ¿Qué es esto? Mira, tú vas a tomar todos tus gastos mensuales, ¿vale? Vas a hacer una listota. ¿En qué gasto? Tú no gasto en esto, en comida, en todo lo que gastas, lo escribes y pones los montos. Ya que tienes toda tu listota de gastos, vas a clasificarlos en 3 categorías. Una categoría va a ser los gastos indispensables. ¿Cuáles son los indispensables? Son aquellos que tienes que hacer sí o sí, y si no los hicieras, tu vida corre peligro. Comida, ¿no? Vestido, un techo. No, transporte no, ahorita vamos a ver. Porque transporte, aunque no pagues camión, caminas y no te mueres, ¿sale? O sea, los indispensables son... Indispensables es, si yo no gasto en comida, mi vida corre peligro. O sea, no puedo no comer. ¿Me explico? No puedo dormir en la calle porque mi vida corre peligro. ¿Sí? Esos son los indispensables. ¿Vale? Segunda categoría, gastos necesarios. Ahí entra el transporte. Sale la gasolina del coche o pagar el bus. ¿Sí? Gastos necesarios son aquellos que tienes que hacer para poder llevar a cabo tu actividad económica o tu trabajo. Si eres abogado, necesitas comprar trajes, no puedes ir de chanclas, ¿va? Al juzgado a ver algún trámite. Entonces, pues comprar trajes es un gasto necesario. Necesitas moverte para ver a un cliente, para ir a una cita, la gasolina es un gasto necesario, ¿sale? Y la tercera categoría son los gastos innecesarios. Son aquellos que si no los haces no pasa absolutamente nada, ¿ok? Ya que tienes estas 3 categorías, con cada una vas a realizar una acción distinta. Con los gastos indispensables los vas a conservar. Usa un poco tu sentido común también, a ver. Y optimízalos también. Sí, en lo más posible. Una persona puede decir, no, es que es necesario comer, entonces tengo que ir al restaurante todos los días. Bueno, está claro que entre ir al restaurante todos los días y cocinar en casa, pues es mejor cocinar en casa, sobre todo por el escenario que me estás poniendo. Es alguien que dice, no tengo dinero para ahorrar. Sí, sí tienes. Vamos a buscar optimización. Pero bueno, no puedes dejar de comer. Tienes que comer. Los necesarios los vamos a reducir, los vamos a optimizar. Un ejemplo, la gasolina del coche. Si eres un empleado, pues ve la posibilidad de compartir el auto con un compañero. Mira, yo cuando estaba trabajando en la planta la apliqué. Tenía un compañero de trabajo que vivía en la siguiente colonia, vivíamos muy cerca. Nos pusimos de acuerdo. Una semana tú, una semana yo. Eso, tocayo, representa un ahorro del 50% en el gasto de combustible. Ahí tienes optimización, por ejemplo, ¿no? Y finalmente los innecesarios los vamos a eliminar. El cafecito, el cigarrito, la chelita, la ida al cine, los vamos a eliminar. Ojo, estamos en un escenario donde estamos bien cortos, entonces los innecesarios... Optimización total. Optimización total. Y ahí está tu gap, ahí está tu ahorro. Tu ahorro. Claro. ¿Sale? Entonces ahí está. Sale bien poquito, 100 pesos sí salen. O sea, ya vimos instrumentos en los cuales con 100 pesos empiezas a ahorrar. Entonces, 100 pesos sí puedes lograr. ¿Estamos de acuerdo? De hecho, es una técnica muy, muy útil, muy práctica, muy simple de aplicar. Aquí la clave está en querer hacerlo. Aquí la clave está en sentarse, darte 10 minutos, 15 minutos para hacer este análisis y poder aplicarlo, tocayo. Entonces, esa es una técnica aplicable para quien dice, de verdad, no me alcanza, no puedo. En el 99% de los casos que he analizado con mis alumnos, encontramos algo. Sí. Encontramos algo. Como dicen por ahí, donde hay voluntad hay camino. Exactamente. Entonces lo que hay que tener es voluntad para que haya camino. Y herramientas y estrategias hay un montón. Y esta es una de ellas muy sencilla que pueden aplicar hoy mismo, tocayo. Órale, está muy buena. Esa está muy buena, tocayo. Pues se nos acabó el tiempo. Este es un tema muy interesante, lo que tú comentas. Pero bueno, ya será tema para otro podcast. Continuaremos platicando. Así es, amigos. Así que, pues bueno, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás en redes sociales, tocayo? Para que te sigan. Gracias. Estoy en Instagram como soy Renan Duarte y me encuentran en todas mis redes sociales en general así, Renan H. Duarte, que es mi primer apellido, Horta Duarte. ¿A ti cómo te pueden encontrar, tocayo? En todos lados me van a encontrar como Pepe Sarabia o Billetera Saludable. Visiten el canal de YouTube, visiten las diferentes redes sociales donde pueden seguir aprendiendo acerca de estos interesantes temas. Tocayo, muchísimas gracias. Gracias, Tito Cayo. Nos estamos viendo en el próximo episodio. Nos vemos, amigos.